Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. El sueño de hoy. ¿Será posible construir una línea de tren subterránea de 26 kilómetros de longitud en medio de una ciudad sísmica como Santiago de Chile, sin interrumpir su vida cotidiana y casi sin que sus habitantes lo perciban? ¿Qué tecnología de vanguardia podrán usar para lograr plena seguridad y máxima eficiencia? Esto es Megaproyectos. En la región metropolitana de Santiago se mueven diariamente alrededor de 2.6 millones de personas en metro. Esto obliga a que exista un sistema de transporte eficiente y moderno. Eso pensaron hace 50 años cuando Metro de Santiago inauguró su línea 1, que conectaba las estaciones de San Pablo con Moneda. Este sería el puntapié inicial para el desarrollo más ambicioso de transporte en América Latina. Tengo la oportunidad de visitar durante 3 días las entrañas de uno de los megaproyectos más importantes de nuestra capital, la construcción de la línea 7 del metro. Esta obra subterránea monumental se ha planteado el desafío de conectar las comunas de Vitacura y Renca y beneficiar a cerca de 1,5 millones de personas. Hasta la fecha lleva casi un 22% de avance y se mueve a pasos agigantados a punta de construcción de piques y túneles, desde 40 frentes diferentes, sin pocas dificultades y con un esfuerzo gigantesco. En este capítulo de la línea 7 del metro, queremos aprovechar de contarles cómo ha evolucionado los métodos constructivos del metro de Santiago. Se partió originalmente con excavaciones zanja abierta, donde literalmente la calle se partía en dos, ¿no es cierto? Y luego se pasó a métodos que implicaban menos disrupción en superficie. Uno de ellos es el método NATM. En este método lo que se hace es construir piques, como el que están viendo acá. Cada uno de estos piques sirve para subir y bajar todos los materiales, todos los equipos y todo lo que sea necesario para la construcción de estos túneles. Desde este pique se generan 2 frentes de excavación, una para cada lado. Hay muchos parámetros que son fundamentales para el diseño de un túnel como este. Uno de los más importantes es el tipo de suelo o de material que se va a excavar. La calidad de los suelos es una de las variables más importantes para la construcción de esta mega obra ingenieril. Los costos, los plazos, los materiales y la tecnología que deben utilizar serán determinados por la calidad del terreno. Si es posible utilizar una excavadora, se le denominará suelo. Si es necesario romperlo con explosivos, entonces se tratará de roca. Una de las características del metro de Santiago es que está excavado donde encontramos principalmente suelo. En particular estamos acá en una zona de gravas que se puede excavar con maquinaria tipo excavadora, a diferencia, como les digo, de otros proyectos que requieren explosivos o otras metodologías constructivas. Hoy nos convoca aquí un hito. Después de meses de trabajo, excavaciones y uso de tecnología de punta, este megaproyecto cumple uno de sus pasos más importantes. 2 excavaciones que vienen desde lugares completamente distintos se unen, creando el gran túnel que a futuro será por donde pase el metro. Pero para poder ser testigos de este momento, debemos esperar un par de días y aprovecharlos para conocer y entender la dimensión de este inmenso desafío. La construcción de la línea 7 es un despliegue de tecnologías de vanguardia.
máquinas tuneladoras gigantescas, sistemas de monitoreo en tiempo real, diseños arquitectónicos innovadores. Cada detalle está pensado para optimizar la eficiencia y minimizar el impacto en la superficie. Un desafío de ingeniería que está marcando un antes y un después en la historia del Metro de Santiago. Ministro, ¿por qué la línea 7 es un megaproyecto? Matías, es un megaproyecto por muchas razones. Por una parte está en la magnitud de la infraestructura que está involucrada. Acá estamos hablando de un túnel en el fondo de 27 kilómetros que va a cruzar la ciudad completa. Desde Renca, ¿no es cierto?, del sector poniente, pasando por Quinta Normal, Santiago, Recoleta, vamos a entrar a Providencia, Las Condes, para terminar aquí en Estoril, en la comuna de Vitacura. Estamos hablando de un proyecto además que viene a cambiar la vida de millones de personas. O sea, la cantidad de gente que vive en torno a esta línea es aproximadamente 1,5 millones de personas que se van a beneficiar por una movilidad que al mismo tiempo va a ser mucho más rápida. Desde el punto de vista de ingeniería y además de transporte también, hay que destacar que las estaciones están a más o menos 1,5 kilómetros de distancia, lo que permite que el servicio vaya bastante rápido. Eso va a permitir que una persona se suba, ¿no es cierto?, de extremo a extremo, es una que lo recorra en 37 minutos, que no puede ser imposible en un modo de transporte en la superficie. Gigantesco, 1.500 millones de inversión, va a inyectar recursos importantes, está inyectando recursos importantes a la economía. También el empleo, más de 24.000 personas van a estar trabajando a lo largo de todo el ciclo de este proyecto acá. Así que es considerado para nosotros un mega proyecto. Ahora es el momento de bajar y conocer los túneles. Lo hago sin saber que allí tendré una amable sorpresa. Jime, bueno, contarle a la gente que yo con la Jime éramos compañeros de universidad en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Cuéntame cómo llegaste a trabajar en Metro y qué es lo que te parece interesante desde el punto de vista de la ingeniería de los proyectos de Metro. La verdad es que cuando me ofertaron aquí para trabajar en Metro como analista de operaciones, me pareció una idea muy bonita y me he mantenido aquí durante toda mi carrera en el Metro, porque me emociona mucho el impacto social que tiene. Desde el lado de la operación, trabajar día a día por entregar la mejor operación posible fue maravilloso. Y desde el lado de los proyectos, poder construir proyectos que mejoren calidad de vida, es aún mejor. Entonces yo me siento muy contenta de trabajar en Metro por temas de beneficio social. Y eso es lo que me ha mantenido acá. Jime, toda la experiencia que ustedes han tenido, todos estos proyectos de Metro, le ha permitido ir mejorando los métodos constructivos, perfeccionándolos. Cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución de los métodos constructivos a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros estamos muy próximos a cumplir 50 años de operación, pero por lo mismo llevamos más de 50 años haciendo proyectos de Metro. Y nuestro primer proyecto, ahí partiendo por 1969, con el primer tramo de la línea 1, partió siendo un método muy invasivo. De hecho, nos tomamos la Alameda, evolucionamos ahora al método que estamos actualmente y que podemos ver aquí, que es el NATM, el método austriaco, donde nosotros excavamos mediante piques de construcción, que son cilindros que nosotros construimos en la tierra, buscamos los lugares precisos para hacerlo, tratamos de interrumpir lo menos posible. ¿Sabías que el Centro Médico del Trabajador cuenta con unidades de salud en el Metro de Santiago? Líderes en la salud laboral en todo Chile y te ofrecen además 2 tipos de servicios, policlínicos y salas de primeros auxilios, para darle la mejor atención en salud y calidad a sus trabajadores. La intervención de la ciudad y los riesgos para la seguridad de los trabajadores eran 2 de los grandes desafíos de la construcción de las líneas de Metro de Santiago. Por eso, los ingenieros han debido renovar sus métodos, incluir tecnología robotizada y de punta y elevar al máximo sus estándares de seguridad. Hoy me sorprendo al conocer sus obras, que para muchos de nosotros se esconden bajo tierra. Bueno, estamos aquí con Rodrigo del Metro de Santiago. Él ya lleva varios años trabajando en esta compañía y por lo tanto ha visto muchos proyectos pasar. Cuéntanos un poco cómo ha visto la evolución de los equipos que se utilizan en este método de excavación NATM. Bueno, una innovación que hemos hecho en el proyecto de la línea 7, partimos por primera vez complementando el ciclo de trabajo. Esto es un ciclo de avance continuo, tú excavas y fortificas y eso implica
una de las partes más importantes es proyectar el hormigón sobre las cajas del túnel. Esa era una faena de bastante riesgo porque se hacía en forma manual, con un operador que proyectaba el hormigón. Para el proyecto de la línea 7 se ha especificado ya una robotización. Hoy día se proyecta el hormigón a través de un robot donde hemos alejado a más de 10 metros de la frente de trabajo al trabajador que opera el robot con un joystick. Eso nos ha permitido disminuir prácticamente a cero los niveles de riesgo y mejorando la calidad. Nosotros tenemos la responsabilidad no solo de mantener la estabilidad del túnel para garantizar la seguridad de los trabajadores que están, sino que también con el resto de las estructuras que están por sobre esta obra. Para eso llevamos un nivel de control de deformaciones. Ustedes pueden ver en la superficie del túnel hay unos prismas, estas cosas blancas que se ven allá, son prismas con los cuales se hace una medida y se controla la deformación del túnel propiamente tal, y también tenemos un control de deformación en superficie. Eso se monitorea en forma permanente, 24/7, y vamos graficando. Tenemos tolerancias de deformación definidas en el proyecto y niveles de riesgo y niveles de alerta para tomar medidas. Y nos está tocando participar tanto al inicio de la línea, en Renca, como al final de la línea en Las Condes. En ambos sectores, en ambos tramos, estamos haciendo mediciones topográficas, mediciones de monitoreo topográfico o óptico, como se llama, para a medida que las excavaciones van avanzando, tanto en superficie como en los sectores subterráneos, llevar un buen control de deformación. Cuando uno diseña un túnel, uno sabe que van a ocurrir cierto nivel de deformaciones que tiene que ver con el diámetro del túnel, con las características del terreno, etc. Y en ese sentido es fundamental lo que ustedes hacen para asegurarle al contratista, al constructor, que las deformaciones están dentro de lo permitido en los diseños, ¿no? Es correcto. Acá el diseñador proyecta umbrales de deformación con distintos niveles de magnitud. Y nosotros somos una especie como de centinelas, de guardianes, para que esos umbrales se respeten y en caso que se empiecen a acercar, tomar las medidas constructivas del caso, fortificación, sostenimiento, etc. Perfecto, o sea, lo que ustedes hacen es fundamental para asegurar la estabilidad de la obra. Construir un metro en una ciudad sísmica como Santiago de Chile implica enfrentar una serie de desafíos únicos. La constante actividad sísmica de la zona obliga a los ingenieros y constructores a diseñar infraestructuras extremadamente resistentes. Cada túnel, cada estación y cada tren debe ser capaz de soportar movimientos sísmicos, garantizando la seguridad de los pasajeros en todo momento. El principal criterio de diseño del Metro Santiago es la estabilidad urbana. O sea, antes de partir a tirar cualquier número estructural y de obra subterránea, nosotros tenemos que garantizar que las calles no se deformen, las edificaciones se deforman, lo mínimo que sea admisible por la normativa de deformaciones máximas es de mantener serviciabilidad en el entorno. Son variables que de alguna manera acá en Santiago tenemos por el lado un muy buen suelo, pero tenemos la componente sísmica que a lo mejor en otros lugares del mundo no es tan determinante. Cuéntanos un poco cómo es el material que están excavando en este tramo que visitamos hoy día. Bueno, nosotros estamos en una zona de confluencia, ¿no es cierto?, tanto de depositaciones aluviales como fluviales, ¿no es cierto? Tenemos un techo de 20 a 25 metros, donde nos encontramos con gravas, principalmente de bastante buena cohesión y con un contenido de arcilla que nos permiten buena cohesión para el avance del método austriaco que tenemos de excavación. Esa buena cohesión permite que cuando ustedes hacen un avance de medio metro o de 1 metro,
el suelo sea capaz de autosoportarse el tiempo que necesita para que ustedes instalen la fortificación. Así es, el ciclo de avance lo va dando la cohesión del suelo. En este caso, en este pique en particular, tenemos una muy buena cohesión que nos permite avanzar en pasos de 1 a 1,5 metros. El método NATM consiste en un proceso cíclico y secuencial de excavación convencional, con excavadora y revestimiento. Este método es ampliamente reconocido por su capacidad de aprovechar la cohesión natural del suelo para soportar la excavación temporalmente antes de instalar los refuerzos. La buena cohesión del suelo permite que éste sea autosoporte durante el tiempo necesario para instalar la fortificación y estabilizar el contorno del túnel. Luego de haber excavado aproximadamente 1 metro en el frente, se remueve el material excavado y se aplica una primera capa o sello de hormigón proyectado que cubre tanto el contorno como la frente misma del nuevo tramo de túnel. Luego se instalan las mallas electrosoldadas y los marcos reticulados. Estos elementos metálicos se colocan sobre las paredes del túnel recién excavado, ayudando a soportar y distribuir las cargas. Posteriormente, se aplica una nueva capa de hormigón proyectado en el contorno del túnel, cubriendo malla y marcos. Este proceso se repite para asegurar una capa de revestimiento de al menos 30 centímetros. Y así, combinando la resistencia del terreno y los refuerzos, el método NATM asegura la estabilidad durante la construcción y operación de los túneles. Este es el túnel estación. ¿Te fijas que se produce un cambio de diámetro? Esta es la estación. Aquí nosotros estamos parados en donde va a estar el andén. El tren pasa por acá y nosotros estamos parados más o menos en la cota donde va a estar el andén de pasajeros. Ahí se produce el cambio de diámetro donde sigue el túnel interestación, por eso es más grande la estación. Sergio, acabamos de bajar 38 metros por las escaleras de este pique, estamos ya en la base. Cuéntanos espacialmente dónde nos encontramos acá entre todas estas excavaciones. Mira, estamos en el pique de construcción de Baquedano y recién terminó de rellenar de hormigón un camión mixer, que es el que va a la frente para proyectar el hormigón y darle el sostenimiento y el revestimiento al túnel. Acá este túnel está todo pasando, escuchamos los ruidos, ¿no es cierto? Los camiones, los pitos, está en plena construcción. En plena construcción. Y ahora vamos a ir a ver allá lo que está pasando en este momento, que entiendo que es el shot. Sí, vamos a ir a ver en pleno el método NATM, que en este caso es bien particular porque es un túnel de estación muy grande y además nosotros aquí pasamos por debajo de la línea 5 y por debajo de la línea 1. Por lo tanto, la construcción tiene que ser muy segura. Mira, aquí estamos en el entronque, ¿cierto? Desde el pique, una galería cortita de conexión hacia este lado de acá, que es mi lado derecho. Tenemos un túnel interestación que conecta finalmente con Pedro de Valdivia, pero bastantes kilómetros más allá. En este lado tenemos el túnel de la estación Baquedano de línea 7, que es una estación que está debajo de línea 5, debajo de línea 1 y que va a conformar esta triple combinación que vamos a tener en el futuro. Conversábamos que este túnel estación es de una sección muy grande y por lo tanto, para que la excavación sea segura y sea estable, hay que excavarlo por partes. Explícanos un poco, porque acá tenemos justo la vista para poder verlo bien. Claro, en este sector ves que está dividido en dos, ¿cierto? Hay un muro central que le llamamos muro temporal y cada uno de los avances de túnel, que son alrededor de 60 metros cuadrados más o menos la sección, avanza en paralelo pero con un desfase hasta completar la estación completa, que son 120 metros, y luego cuando se termina se demuele ese muro temporal y se excava la parte de más abajo, digamos, por llamarlo de alguna forma. Se va excavando hacia abajo. Hacia abajo. Estábamos recién en el túnel estación y ahora estamos en el túnel interestación, ¿no es cierto? Ya podemos ver una sección más reducida. La excavación con el método NATM es una secuencia de distintas etapas y esta etapa es fundamental, es la excavación propiamente tal.
Aquí estamos haciendo la excavación del túnel de interestación. Estamos avanzando en promedio 1 metro por cada ciclo de excavación. Entonces aquí ves que la máquina está excavando la frente, acopia el material, la marina. Luego viene otro equipo que es un cargador frontal, que es un equipo que toma el material y se lo lleva para después cargarlo en el capacho y sacarlo a la superficie. Después de la excavación viene el hormigón proyectado, que es una máquina especial que es un RoboShop, y sella la frente. Para luego colocar una malla como la que tienes acá, la que ves aquí, es una malla electrosoldada, y luego hay otra capa de hormigón proyectado. Se termina eso, se colocan los marcos, estos se instalan en la frente, ¿cierto? Es un marco reticulado, digamos, por la forma que tiene, y estos se instalan y luego de eso se vuelve a proyectar hormigón en un total, un espesor de 30 centímetros aproximadamente, y con eso se completa un ciclo. Remontémonos a un poco de historia. Tras el éxito de la línea 1, Metro continuó su expansión. En 1978 se inauguró la línea 2, conectando el centro con el sur de la ciudad. A lo largo de las décadas siguientes, nuevas extensiones y líneas se sumaron a la red, como la línea 5 en 1997. Luego sería el turno de la línea 4 en 2005 y 3 y 6 en 2017 y 2019 respectivamente. Se proyecta que para el 2028 sea inaugurada la nueva línea 7, que avanza a pasos agigantados. Me surgen decenas de preguntas. ¿Lo lograrán? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo construyen estas enormes estructuras de hormigón que permiten sostener estos túneles? Cristian, jefe de ingeniería en terreno, me lleva a conocer el minucioso proceso de construcción de algunas de las piezas claves de este proyecto, las dovelas. Bueno, aquí lo que vamos a ver, vamos a ingresar a la planta, donde parte el proceso con la preparación de los moldes, la preparación de todos los elementos que llevan una dovela, la enferradura, todos sus accesorios, después el proceso de hormigonado, después cómo entra a una cámara de curado que es como un horno donde están las dovelas y tiene un periodo ahí de endurecimiento, digamos, acelerado, y después cómo sale, se desmolda y después pasa a los patios de acopio para poder después ingresar a la máquina y quedar instalado ya en el túnel. Perfecto, vamos a ver entonces cómo funciona esta fábrica. Muy bien. Todo comienza aquí, donde se reciben y almacenan los materiales, cemento, agregados y otros productos químicos que funcionan como aditivos. Estos componentes son dosificados con precisión para asegurar que cada mezcla cumpla con los estándares necesarios de las dovelas. La precisión en este proceso es clave para asegurar la vida útil de la obra. Es importante que la gente sepa que el hormigón no siempre es igual, no es una receta única, ¿no es cierto? Se va diseñando específicamente para lo que se requiere. Se dosifican una serie de aditivos especiales que me imagino que son los que se ven por allá. Sí, ahí están todos los estanques de los aditivos y químicos que necesita la mezcla. Más los distintos áridos que vemos en esta parte de la planta, ¿no es cierto? Donde tenemos distintos tamaños de partículas. Arena y gravilla un poquito más gruesa. Claro, y todo eso se va dosificando para llegar a la receta adecuada que requiere el diseño. Sí, aquí ya tenemos un diseño bien estudiado y cerrado. Y esta dovela siempre va a ser la misma, ¿ya? Entonces buscamos la misma calidad, que es un hormigón con 40 megapascales de resistencia, a diferencia de los hormigones en los túneles tradicionales, hormigón proyectado, donde ahí depende de los equipos de proyección, del tipo de proyección con los profesionales que proyectan y también las condiciones ambientales dentro del túnel. Aquí sube este capacho con los áridos, sube allá arriba, se voltea dentro del mezclador. Ahí entra el agua, entra el cemento, entran los áridos y los aditivos químicos, se mezclan, después bajan a este mezclador móvil y lo lleva al cuarto de curado donde se deposita en el molde de la dovela. Esta es una planta de tipo carrusel, donde el ciclo es continuo. Termina por allá el desmoldaje y empieza inmediatamente la limpieza y hormigonado de un segundo ciclo. Aquí van a montar la enferradura.
Esto se posiciona. Se ponen también los bloques para el espaciamiento. Y se verifica que estén todos los accesorios de la dovela, que son conectores, los hilos para después poner los pernos, unas barras guías para poder encajar una dovela con otra. Y cuando todo eso está chequeado, se pasa al siguiente paso, que es el cuarto hormigonado. Esta dovela tiene que estar en condiciones durante la vida útil del proyecto, que es 100 años y más. Claro. Cada anillo del túnel está compuesto por 7 dovelas que recubren su interior. Primero, mediante el erector de dovelas, que es un brazo robótico, se colocan las dovelas base, que forman la parte inferior del túnel. Luego se agregan las dovelas laterales. Y finalmente se coloca la dovela superior de cierre, que asegura la estabilidad del anillo, el cual puede adaptarse a distintas configuraciones según las curvas del túnel. Esta tecnología permite construir túneles resistentes para toda la vida útil del proyecto. En el siguiente paso, el concreto es vertido en moldajes de alta precisión que darán forma a las dovelas. Cada dovela debe ser exacta, como una pieza de un rompecabezas, que encajará perfectamente para formar los anillos que revisten el túnel. Aquí, los operarios se aseguran de que no haya burbujas de aire en el concreto, utilizando vibradores para compactar el material y lograr una pieza sólida y uniforme. Bueno, este es el cuarto hormigonado, donde está el operador del carrusel. Él da la partida, el inicio, el visto bueno para que pueda entrar el molde a este cuarto. Él maneja el vertido del hormigón. Allá se ve, y por las cámaras también, que se está vertiendo hormigón en el molde. Cada molde de los grandes tiene cerca de 2,5 metros cúbicos de hormigón. Después viene un proceso de vibrado de unos 5 o 7 minutos y se logra rellenar todo el molde y que todos los huecos queden llenos de hormigón. Todas las armaduras queden embebidas en el hormigón. Este es el último proceso ya del hormigón fresco, donde sale de la cámara de hormigonado y viene un fratachado de la superficie de la dovela. Aquí se deja lo más liso posible porque eso beneficia a que no se desgaste una parte de la máquina TBM, que son unos cepillos. Entonces hay que hacer esta terminación, que es manual. Se cierran las tapas y sigue el proceso de hormigonado al curado de hormigón. Esta es de las pocas etapas del proceso que siguen siendo manuales, ¿no? El resto es todo bastante mecanizado. Sí, esto y la limpieza de los moldes y la comparación de los accesorios, eso es manual. El resto es todo automatizado. Después de los moldajes, el hormigón necesita curarse en un proceso de temperatura y humedad controlado, que permita llegar a la resistencia y calidad requerida. Un tipo horno donde el anillo va avanzando durante más o menos 5 horas hasta que sale en el otro extremo y donde se eleva la temperatura hasta 60 grados Celsius. Esa subida de temperatura permite que el hormigón fragüe y endurezca rápido, logrando una resistencia necesaria a la salida para poder desmoldarlo y no se rompa. Cuando sale de acá, a las 6 horas ya tiene 10 megapascales y eso permite que se pueda desmoldar la dovela, sacar del molde y el molde pase a un siguiente proceso de hormigonado. Bueno, acá tienen la suerte, digamos, de estar en un ambiente totalmente controlado donde pueden hacer eso, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces en terreno el hormigón se seca a la temperatura que hay y eso genera problemas porque si se seca muy rápido, ¿no es cierto?, se pueden generar grietas de tracción. Exactamente. Si se seca muy lento genera otros problemas. Sí, y tú tienes que esperar a poder desmoldar. Acá se desmolda inmediatamente, sale del horno, tiene 1 hora ahí de reposo y se desmolda. Superados los controles de calidad, las dovelas se almacenan cuidadosamente en el sector de acopio, esperando su turno para ser transportadas por la rampa hasta el frente de excavación. Vamos a ver después cuando vayamos a la máquina TBM. Ahí vamos a explicar cómo funciona esta máquina, pero tiene una rueda de corte que es la que va generando la excavación y esa rueda de corte presiona el terreno al mismo tiempo que va girando. Y esa presión viene de un apoyo que se realiza en estas mismas dovelas, por lo tanto este elemento es fundamental
para que ese apoyo no genere un daño en este hormigón, porque como decíamos antes, este va a ser el revestimiento definitivo de este túnel y por lo tanto no puede quedar con daños de ese tipo. Bueno, súper interesante haber visto, ¿no es cierto?, esta planta de dovelas, pero el plato fuerte del día sin duda que es ir a ver la máquina TBM, así que vámonos para allá. Para construir este megaproyecto se trabaja 24/7. El plan es lograr que las distancias entre estaciones sean de aproximadamente 1.2 kilómetros, lo que le permitirá al tren alcanzar una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora y reducir así los tiempos de traslado de los pasajeros, asegurando 100% de seguridad. Pero todo este desafío gigantesco sería impensable sin la presencia de una tecnología muy especial y moderna. Estamos ahora con Felipe Bravo, gerente general del Metro. Felipe, muchas gracias por recibirnos. Hola Matías, feliz aquí, encantado de recibirlos en nuestro proyecto de la línea 7. Mientras nos acercamos a la joya de la jornada, la máquina TBM, Felipe me explica por qué en esta zona específica de la obra debe usarse este nuevo método de construcción. El método TBM como método constructivo es primera vez que lo estamos usando y lo estamos usando en esta zona de la ciudad, son los primeros 8 kilómetros de esta línea, la línea 7. Porque las condiciones de suelo aquí son muy distintas a las del resto de la ciudad. Aquí tenemos un suelo fino, muy granulado y por lo tanto muy difícil de excavar con el método que habitualmente hacemos. Cuando usamos una TBM, como la TBM nos permite ir incorporando presión en la punta, ¿cierto?, y darle sostenibilidad al suelo mientras estamos excavando, es el método más eficaz para construir en esta zona. O sea, la principal característica de este suelo, al mencionar tú que era granulado, me imagino que es que tiene poca cohesión. Así es. Y que por lo tanto cuando uno tiene el frente de excavación, si no tiene alguna técnica especial, ese frente de excavación puede derrumbarse. Estamos ahora, Felipe, entonces a 25 metros de profundidad en lo que es el Pique Brasil. Cuéntanos un poco qué es lo que va a hacer esta zona que estamos viendo ahora una vez finalizado el proyecto. Bueno, esta es una estación, esta es la estación terminal de la línea 7, por lo tanto esto se va a tapar y se va a construir aquí los distintos niveles, se van a construir los andenes, las vías y hacia allá tenemos la cola de maniobra, que es donde los trenes se cambian de vía en el extremo de la línea. Quiero aprovechar de presentarte a nuestro especialista en la TBM, que es Nelson Chimborazo. Hola, mucho gusto, bienvenidos al primer tramo de la línea 7 del Metro de Santiago. Hemos terminado ya la primera fase de operación de la primera tuneladora EPB que está construyendo el tramo 1 de la línea 7 aquí en el Metro de Santiago. Aproximadamente 7 kilómetros tendrá que excavar. Como ustedes pueden visualizar, estamos a 25 metros de profundidad en donde estamos instalando la cinta transportadora, que será la encargada de retirar toda la marina, aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de material saldrán de este túnel hacia una disposición final. Entonces estamos en ese proceso para posteriormente dar la siguiente fase de excavación de esta máquina. Esta es una de las máquinas más impresionantes de la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago, la famosa TBM o Tunnel Boring Machine. Esta gigantesca máquina, que parece sacada de una película de ciencia ficción, mide más de 100 metros de largo y pesa varios miles de toneladas. Para partir desde lo primero, ¿no es cierto? La rueda de corte, que es la que va generando la excavación. El martillo, hablemos de una forma más genérica, que va girando. Gira 360 grados horaria y antihorariamente a una velocidad, a una revolución de 0 a 4 revoluciones por minuto y va cortando el material. Ese material, mediante un tornillo sin fin, se conecta a una cinta transportadora y sale mediante esa cinta transportadora hacia superficie. Ahorita nos encontramos en el corazón de la máquina, que es el segundo proceso que tiene la operación sistemática de la TBM, que es la instalación de los prefabricados. Visitaron ya la planta de dovelas y ahora pueden ver ya la instalación de estas dovelas. Entonces ahorita podemos ver este equipo que es conocido como un erector, en donde existe una persona muy importante que es el erectorista encargado de instalar el revestimiento final del túnel. Y este es el acabado que puede dejar esta máquina y lo pueden visualizar ahorita en este momento.
La TBM está equipada con una enorme rueda de corte en su frente, capaz de excavar a gran profundidad en el suelo y perforar rocas y tierra con facilidad. A medida que avanza, va instalando los anillos de concreto que formarán el túnel, todo en un proceso continuo y automatizado. Es como tener una ciudad subterránea que se construye a sí misma mientras avanza. Gracias a su tecnología, la TBM optimiza los tiempos de construcción, minimiza el impacto ambiental y reduce riesgos de los trabajadores. No solo construye túneles, sino también el futuro. Bueno, desde este punto donde estamos parados ahora, podemos ver los motores, que son esos cilindros azules que se ven allá, que son uno de los corazones de la TBM porque son los que hacen girar la rueda de corte. Y aquí está una de las personas más importantes de la operación sistemática de esta TBM. En esta cabina de operación, el operador, mediante un plan de avance, conoce todos los parámetros de excavación que va a realizar la máquina durante ese momento de excavación. Y en base a comandos claros, el operador sabe a qué presión tiene que ir, con qué empuje, con qué par, con qué torque y qué se encuentra en superficie. También se encuentra el trazado de la máquina, el sistema de guiado. El operador debe de estar muy consciente del trazado de la máquina para que la máquina vaya direccionada en base al trazado que está destinado llegar hasta la siguiente estación. Claro, porque este trazado no es recto, sino que tiene sus curvas que se van manejando. Esta máquina tiene curvas cerradas, abiertas, izquierda, derecha, pendientes positivas y pendientes negativas. Un aspecto particularmente importante de la línea 7 del metro que estamos tratando de destacar y de mostrarle a la gente en este capítulo es el tramo 1 de la línea que se construye con una máquina TBM, EPB en este caso. ¿Ustedes como empresa tienen algún producto o algún servicio que sea particularmente útil para las excavaciones con TBM? Sí, con TBM, para poder de alguna manera posicionar esta máquina tuneladora, se utiliza un producto de Leica Geosystems que son estaciones totales robóticas. Estas tienen un sistema de posicionamiento automático con precisiones milimétricas y esa información se envía a la máquina. Así también esto se puede complementar con sistemas de mapeo móvil como es el TRK y también sistemas de captura de realidad como son escáneres 3D. Bueno, Adolfo, cuéntame un poco de lo que están haciendo hoy día ustedes en esta línea 7 del metro. Particularmente tenemos una participación importante en lo que es la construcción de las cocheras, que es lo que conversábamos, esta planta de mantenimiento. Ahí están presentes equipos como estaciones totales y niveles. Así también el monitoreo de la línea 7 se está efectuando con productos y soluciones de nuestra compañía. Monitoreo o auscultación de tipo estructural, así como también la utilización de estaciones totales, aparte de lo que es la tuneladora, para definir los perfiles y los alineamientos del túnel. Hoy es mi último día de visita en el megaproyecto de la construcción de la línea 7. Aún quedan muchas cosas interesantes por ver y sobre todo, al final del día, podremos vivir un momento único. Bueno, son las 8 de la mañana, estamos aquí en el pique de construcción número 9 de la línea 7 del metro, en el Parque Forestal. Tenemos el barrio Bellavista por allá, tenemos el Museo Bellas Artes por acá. Y hoy día por fin vamos a conocer una parte muy importante de la línea 7 del metro, que es este pique de construcción. A diferencia de otros piques, este no es un pique estación, este es un pique que sirve solamente para la construcción y luego durante la operación servirá también como un pique de ventilación. Acompáñenme a descubrirlo.
Don Sergio, ¿Qué tal, gusto Matías? verlo. Igualmente. Muchas gracias por recibirnos esta mañana. Muy contento de recibirte aquí en el pique de construcción número 9. Mira, aquí este pique es para nosotros muy estratégico, súper importante, porque vamos a conectar aquí con los túneles interestación, dos de las estaciones, futuras estaciones que van a tener triple combinación para las líneas de metro. Sergio, aquí podemos ver de muy buena manera los trabajos que se están ejecutando en este pique. Cuéntanos, por favor, cuánto han avanzado, qué dimensiones tiene este pique, cómo se construye, cuánto les falta. Sí, mira, este pique, no sé si alcanzas a notar la forma que es más alargado, ¿cierto? Es un pique de forma ovalada. Normalmente los hacemos con una geometría circular, pero en este caso hicimos un pique más alargado por optimizar el espacio. La manera de excavar son por etapas, no sé si alcanzas a ver que está escrito en verde ET1, ET2. Sí. Cada una de esas es una etapa y esas etapas son de aproximadamente 2 metros y van bajando por niveles y cada nivel además se divide en sectores y se va sectorizando justamente para mantener la estabilidad de todo el entorno exterior tanto como interior y poder excavar de manera segura. Entonces, este pique, que es un pique de construcción y futura ventilación, tiene 40 metros de profundidad. Es bastante profundo y tenemos que bajar todavía, estamos en la tercera y cuarta etapa llegando, casi tenemos que llegar a la etapa 20. Ya, entonces acá ustedes van a seguir bajando hasta llegar a los 40 metros. A los 40 metros. Aproximadamente, y ahí van a abrir 2 frentes de excavación. Correcto. De los túneles interestación. Claro. Entonces por aquí ustedes van a meter todos los equipos que son necesarios para excavar esas 2 frentes. Correcto. La misma excavadora, camiones de transporte. En la construcción de la nueva línea 7 del Metro de Santiago, uno de los elementos claves para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la red subterránea son los llamados piques de ventilación. Pero, ¿qué son exactamente? En la línea 7, la construcción de estos piques es un paso fundamental, pues ellos cumplen una función esencial: asegurar la ventilación adecuada, que no solo mejora la calidad del aire evitando la acumulación de gases, sino que también facilita la evacuación en caso de emergencia. Además, los piques permiten la entrada y salida de equipos y materiales durante las fases de construcción, y en algunos casos también sirven como acceso para el mantenimiento de los túneles una vez que la línea esté operativa. Estamos en las oficinas de Euroinca, un contratista especializado en obras subterráneas, y estamos con Samuel Hermida, gerente general de Euroinca en Chile. Samuel, partamos conversando de la línea 7 del metro. Es uno de los capítulos importantes de nuestra temporada, donde le estamos enseñando a la gente los distintos métodos constructivos que se utilizan. Yo creo que no hay otra empresa en Chile, contratista, que haya ejecutado más obras con TBM que ustedes. Así que, ¿quién mejor que ustedes para que le expliquen a la gente qué es lo que es una máquina TBM EPB? En cualquier proyecto subterráneo donde se utiliza la tecnología de las tuneladoras, una de las primeras etapas y de las más críticas es seleccionar la tecnología adecuada de excavación. Existen distintas tecnologías de máquina tuneladora, ¿vale? Y no todas son apropiadas para cualquier obra. Los factores principales a la hora de seleccionar una tecnología suelen ser la geometría del proyecto que vamos a ejecutar, geología. Geometría es sección, efectivamente, digamos... La longitud, el trazado, ¿no? La curvatura. Evidentemente las máquinas tuneladoras pueden hacer curvas, pero evidentemente tienen mayores restricciones que la excavación mecanizada en cuanto a la geometría que pueden trazar. Ya entrando un poco en el tema concreto de la línea 7 del Metro de Santiago, dada la longitud de los tramos, obviamente, el diámetro que tiene, que es un gran diámetro porque tiene que alojar 1 metro en su interior, la condición geológica de Santiago, la tecnología apropiada era la EPB, o balance de presión de tierras en castellano. Es una máquina pensada para excavar suelos con baja presencia de agua, obteniendo altos rendimientos. La máquina EPB principalmente consta de una rueda de corte, una cámara de excavación y un tornillo sin fin, que es el encargado de retirar el material al interior de la cámara. Una vez el material es excavado por la rueda de corte, este ingresa a la cámara y, junto con la combinación de la velocidad de extracción del tornillo y el empuje de la máquina, se genera una presión al interior de la cámara, ¿vale? Esa presión
digamos, contrarresta la presión del terreno que está excavando. Este balance es crítico y es muy importante porque es lo que evita que se generen subsidencias o colapsos, digamos, de zona digamos, que está sobre la máquina durante el proceso de excavación. Bueno, y además recordad que en el caso del Metro de Santiago es crítico el tema de las deformaciones, ¿no es cierto? Un colapso del frente podría perfectamente afectar todas las edificaciones o todo lo que hay en superficie. Exactamente. Está a algunos pocos metros. Exactamente, ese es uno de los otros motivos principales por el que se selecciona dicha tecnología. La idea es que como estás dentro de un entorno urbano, con viviendas, carreteras, servicios, en general bien personas, lo ideal es que, digamos, el paso de la máquina ni se note en la ciudad. Esa es un poco la idea que hay detrás de toda la tecnología que está empleando. Las máquinas tuneladoras a nosotros nos gusta decir que son como una fábrica en serie. Evidentemente la parte frontal o principal es el sistema de excavación, pero a partir de ahí van una serie de sistemas auxiliares que permiten ya la construcción del túnel y su terminación. Principalmente hay un erector de dovela que monta los anillos de hormigón prefabricado del túnel, que nosotros llamamos dovelas, un sistema de inyección de mortero que ya fijan estos anillos con el terreno colindante, de manera que ya el túnel se convierte en un todo uno con el subsuelo. O sea, rellenan el espacio que queda entre el terreno y el anillo. Correcto, de manera que quede todo consolidado y unido. Y luego está todo un sistema de transporte del material excavado, ya sea mediante el uso de vagones, vehículos multipropósito, cintas transportadoras, que es el caso del Metro de Santiago. Y están el resto de sistemas para transportar las dovelas del exterior al interior, el mortero, bueno, todo el sistema de alimentación eléctrica, ventilación, traslado de personal, obviamente. ¿Vale? Y que ese es muy similar en las distintas tecnologías de otro tipo de tuneladoras. ¿Vale? Hola, hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en este lugar que es distinto a los demás porque la gente no lo ve, a diferencia de los túneles y de las estaciones del metro. Cuéntanos un poco dónde estamos, por favor. Bueno, Matías, nosotros estamos en el proyecto de taller y cocheras de la línea 7. Aquí es donde se van a estacionar todos los trenes que van a trabajar para el proyecto para la línea 7 y también vamos a hacerle el mantenimiento mayor y menor a los trenes durante su operación. Este proyecto es un complejo industrial. Está conformado por aproximadamente 24 edificios eléctricos y también de mantenimiento y de estacionamiento. Los principales edificios son las cocheras y los talleres. Entonces vamos a recorrerlo. Cuando la nueva línea 7 del Metro de Santiago entre en operación, lo hará con una flota de trenes de última generación. Se trata de 37 unidades del modelo AS 2022, fabricadas en Brasil, que cuentan con una innovadora conducción totalmente automatizada, lo que promete un viaje más eficiente y seguro para los pasajeros. Cada tren estará formado por 5 modernos coches, alcanzando una longitud total de 102 metros por convoy. Con estos trenes se podrá transportar hasta 1.250 personas cómodamente. Javier, estamos acá en lo que van a ser las cocheras de la línea 7. Hoy día solamente vemos este plano con este edificio, pero cuéntanos qué es lo que va a haber acá. Sí, bueno, Matías, como tú decías, esta es la cochera, que estamos a puertas de ingresar a montar las vías y básicamente es un estacionamiento de trenes. Son 30 posiciones, en el fondo hay espacio para 30 trenes que se guardan cuando la demanda de la operación es baja. Básicamente son rieles alineados a lo largo de la cochera donde entran los trenes de manera automática, sin conductor, y se estacionan y se guardan hasta un horario punta, por ejemplo. Estamos aquí a un costadito del edificio de cocheras. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa acá, Juan Antonio. Se llama la vía de lavado, ¿ya? Oye, bueno, faltan los rieles, por supuesto, pero allá podemos ver que ya están los cimientos para lo que va a ser la máquina de lavado. Algo muy similar al proceso de lavado con rodillo para autos, pero en este caso a gran escala para trenes. El tren entra de manera automática
Estábamos recién en cocheras donde se guardan los trenes por la noche y ahora nos movimos a lo que va a ser los talleres de la línea 7. Acá se hacen las mantenciones. Cuéntanos un poco cómo se va a ver esto una vez que esté operando. Bueno, hoy día vemos algunos extremos solamente del taller, después todo esto va a estar techado y van a haber varias vías de mantenimiento donde ingresan los trenes por diversos motivos. Uno, pueden ser averías que se produzcan en la línea y que requieran traer el tren de inmediato para acá, pero también el mantenimiento preventivo. Y eso es sistemático, digamos, acorde a una pauta de mantenimiento que se trabaja por kilometraje. Y desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cuáles son los principales conceptos de ingeniería que hay detrás de este proyecto que te parece interesante destacar en relación a otras líneas de metro? Hemos incorporado en la etapa constructiva también un método que no estábamos acostumbrados. Aquí normalmente usamos el método austriaco que se llama, en el que excavamos a partir de ciertos túneles con maquinaria dentro del túnel. Y hemos en este mismo proyecto incorporado una tecnología nueva. Nunca se había usado en el espacio urbano, que es una tuneladora. Es una gran máquina, es un gran robot. Va metido en la tierra y va junto con la excavación revistiendo completamente el túnel. A esta hermosa máquina le llaman la Matucana. Ella permite excavar de forma más eficiente y segura, reduciendo las molestias para los vecinos y la intervención sobre la superficie. Esta tecnología es especialmente útil en áreas con suelos complejos. Estamos con Fernando Peñafiel, director médico del Centro Médico del Trabajador. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Matías, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos y me gustaría partir haciéndote algunas preguntas relacionadas con la línea 7 del Metro de Santiago. Ellos están utilizando una máquina que se llama la TBM. En este caso, como es en suelos, tiene una característica especial que mete una presión en el frente de excavación para poder sostener el suelo. Eso implica que la gente que tiene que acceder a esta área presurizada está sometida a ciertas características especiales de hiperbaria. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de los riesgos de la salud de los trabajadores? Pero esta es una muy buena pregunta y se relaciona mucho igual con las condiciones ambientales a las cuales está expuesta, por ejemplo, un buzo. Ya cuando un buzo ingresa al mar, la capa de agua tiene mayor peso que, por ejemplo, la de aire y el cuerpo se expone a esta presión elevada, a este ambiente hiperbárico, podríamos llamarlo. Y eso trae problemas porque se pueden generar émbolos, o sea, trombos a nivel circulatorio. Te puede dar un cuadro que se llama osteonecrosis disbárica, por ejemplo, y por lo mismo dentro de la batería de exámenes que está normado por MinSal, esto por el Ministerio de Salud, te obligan como centro prestador de salud a tomar radiografías, por ejemplo, de hombro y de cadera, ya que en esas regiones característicamente se produce esta necrosis, que finalmente recordemos que necrosis es muerte del tejido, en este caso del tejido óseo. Hay otros fenómenos también, como por ejemplo también problemas pulmonares, por eso también hay que tomar espirometrías, que es un examen que evalúa función pulmonar, radiografía de tórax también. En fin, es una batería bastante extensa que trata de medir de manera íntegra toda la salud del trabajador para descartar que tengan patologías que se puedan descompensar en este ambiente y generar no solamente un daño a la persona, sino también un daño a un tercero o a la seguridad operacional de la operación en sí. Otra pregunta. Los túneles en general son un espacio confinado y particularmente en la TBM hay zonas de trabajo que son aún más reducidas. Que finalmente entendemos que es un lugar reducido, que en general tiene una entrada, una salida, donde se pueden acumular tóxicos, por ejemplo, a nivel del aire, ¿no es cierto? Dificulta también la extracción en caso de algún accidente y por lo tanto se vuelve un riesgo para la persona que está ahí. Y dentro de la batería de exámenes que se piden para esta persona está el electrocardiograma. Siempre es importante descartar arritmia. Como estamos hablando también de concentración excesiva de gases en estos espacios, gases tóxicos por ejemplo, también requerimos una función pulmonar adecuada. Entonces tomamos espirometría, ¿no es cierto?, que es para ver la mecánica ventilatoria, que el pulmón funcione bien a nivel mecánico de volúmenes. Además la radiografía de tórax, porque uno puede encontrar, por
ejemplo, una bula, que es una bolsa de aire dentro del pulmón que se puede romper dentro y te puede traer todo un problema a nivel respiratorio con un cuadro gravísimo que se llama neumotórax espontáneo. O sea, hay condiciones que hay que descartar cuando uno se expone a este ambiente de espacio confinado. Y en esta línea 7 del metro, como están haciendo un túnel, están perforando piedra, corteza terrestre, también está sin duda también como riesgo la exposición a sílice, donde probablemente también hay que hacer vigilancia con una radiografía de tórax especial a estos trabajadores que están expuestos a este particulado en suspensión. ¿Cuáles son las cifras que hacen que Metro destaque y que sea mejor que muchos otros metros a nivel mundial? Metro se ha ido destacando por generar una experiencia muy grande en expansión de líneas. ¿Y eso qué nos hace? Que, por ejemplo, nosotros seamos de las empresas que construyen a menor precio por kilómetro. $100 millones el kilómetro. Lo segundo es que también desde el punto de vista de la fiabilidad de la operación, también se han ido desarrollando una capacidad de los equipos de mantenimiento y de operación que permiten que Metro tenga también de las tasas de falla, de avería más bajas en el mundo. Finalmente, terminando nuestro tercer día de visita al Metro de Santiago, llegó la hora de ser testigos de este gran hito de la construcción que nos trajo hasta acá. Podremos ver directamente cómo la excavadora rompe el muro y une los dos frentes de excavación. Ahora sí, podemos ver cómo la excavadora está derribando lo último que queda de este muro, que es el muro que separa los dos frentes de excavación de este tramo de la línea 7 del metro. Hoy nos convoca aquí un hito. Después de meses de trabajo, excavaciones y uso de tecnología de punta, este megaproyecto cumple uno de sus pasos más importantes. Dos excavaciones que vienen desde lugares completamente distintos se unen, creando el gran túnel que a futuro será por donde pasa el metro. Jimé, y respecto a este hito en particular que vinimos a ver hoy día, cuéntanos qué significa para el proyecto, para la línea 7. Mira, la línea 7 es un proyecto que tiene 26 kilómetros, entonces es un proyecto que tiene un impacto social muy grande, que lo que queremos es entregarlo lo antes posible para que la gente se beneficie lo antes posible de eso. Un hito como este, encuentro de túneles, que este es el segundo encuentro de túneles que tenemos en la línea 7, marca el cómo vamos avanzando, el ritmo de cómo vamos construyendo estos túneles, porque después de esto se termina aquí de hacer el radier, se empiezan a instalar los rieles, se empieza a instalar en otras partes, ¿cierto?, el sistema eléctrico, empieza a haber cableado aquí y empieza a pasar después el tren. Entonces uno se puede imaginar ya cuando empiezan a conectarse los túneles cómo va el tren circulando, por aquí mismo va a ir circulando el tren con pasajeros beneficiando a tanta gente. En tan solo 3 días pude ver en carne propia la sorprendente tecnología, la pasión y el profesionalismo que están detrás de la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago de Chile. Una proeza monumental de la ingeniería chilena, que hoy se oculta bajo tierra en forma sigilosa. Sin duda, un megaproyecto sumamente ambicioso que pone a la ingeniería de nuestro país en la vanguardia de la construcción y el transporte. Una obra que tendrá un impacto muy positivo en nuestra capital y en la vida de sus ciudadanos.